Comienzo, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan todos bien? Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. En el marco de las charlas abiertas a la comunidad del Hospital Italiano, les doy la bienvenida a todos. El tema que nos convoca hoy es acerca del uso de auriculares, que es un tema muy actual y por el cual recibimos muchas consultas, y por eso pensamos que la charla que preparamos les será de gran utilidad. Quiero agradecer a la licenciada Cecilia Martínez, que es jefa del sector de fonoaudiología, y al doctor Carlos Bocio, que es jefe del servicio de otorrinolaringología, por permitirnos realizar nuestra actividad profesional, y también especialmente a todo el equipo que coordino, que es el equipo de audiología de adultos, a cada una de las integrantes por compartir el conocimiento y por la dedicación puesta en la preparación de cada charla que estamos brindando. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia Angarano, que es audióloga del staff de Audiología Adultos, y las licenciadas Agustina Grima y María Lizaga, que son residentes de fonoaudiología del hospital, quienes van a presentar el tema. Y lo que les quiero comentar es que va a quedar habilitado el chat para que puedan ir anotando las consultas que vayan surgiendo, las dudas. Al final vamos a hacer un espacio de respuestas y de puesta en común acerca de lo que escuchamos en la charla. Esperamos poder contestarle todas las preguntas, y las que no, al final van a encontrar un mail y la dirección de Instagram y de Facebook, donde también pueden hacer las consultas, y nosotros nos comprometemos a responderles. Les voy a pedir que durante el tiempo que dure la charla mantengan los micrófonos cerrados. Y bueno, de paso acá el tema a Claudia para que dé inicio a esta charla de uso de auriculares. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Angarano. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de tomar un ratito de esta tarde para escuchar esta charla sobre la prevención del daño auditivo por la exposición al ruido. Como sabemos, cada vez estamos más conectados y expuestos al uso del móvil, la tablet, los videojuegos en los adolescentes, y otros dispositivos electrónicos, siempre a través del uso de auriculares. De hecho, es común verlos en la calle, la gente con los auriculares puestos todo el día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y este hábito que parece está tan interiorizado en nosotros y parece tan inofensivo, en realidad puede perjudicar la audición, provocando una pérdida irreversible de la misma. Pero ¿cuál es el motivo de este efecto adverso? ¿Cómo nosotros podemos detectar una pérdida auditiva? ¿Y existen medidas para prevenir esta sordera? En realidad te lo vamos a explicar en esta charla un poquito, por qué se producen estos problemas auditivos y cómo podemos hacer un uso más responsable de los aparatos reproductores de música y otros dispositivos, en especial cuando los escuchamos con auriculares. La referencia más antigua que tenemos sobre el efecto del ruido en la audición viene desde la época de la Revolución Industrial, en donde ahí aparece el ruido como un importante problema de salud pública. Y en esa época se empiezan a evidenciar las primeras sorderas de los trabajadores expuestos al ruido. Y actualmente se conoce que debido a los altos niveles de ruido, el 75% de los habitantes de las ciudades industrializadas padecen algún tipo de pérdida auditiva, pero sin embargo, como dice ahí el speech, no se toma conciencia de esto. En la actualidad, la hipoacusia es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la población mundial, resultando alarmante la disminución de los rangos de edad de aparición de las mismas, lo que se traduce que con el paso del tiempo la población joven va a estar cada vez más afectada por esta enfermedad, rompiendo con el mito popular de que la hipoacusia es un trastorno relacionado únicamente con el envejecimiento. La otra.
Cuando nosotros, esta costumbre que decíamos de tener los auriculares y escuchar la música fuerte, puede causar un envejecimiento, un envejecimiento precoz si usamos continuamente los auriculares, acelerando el proceso de envejecimiento del oído. Que esto ocurre en realidad porque en general el uso de los auriculares y sobre todo los chiquititos que van adentro del oído producen un deterioro de las células ciliadas del oído que están en el oído interno, que son las encargadas de transmitir las señales sonoras al cerebro. Y estas pueden verse afectadas junto con la exposición al ruido y el reiterado abuso del uso de auriculares. Sabemos que el uso de los auriculares suele mantenerse, me están diciendo que tengo bajo el volumen. ¿Puedo subirlo un poquito? Voy a ponerme así. Como sabíamos que esto de los auriculares o la exposición al ruido suele darse o extenderse por... ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Suele extenderse por varias horas durante el día, incluso muchos días en la semana. Por lo tanto, debemos saber que la exposición a las altas intensidades del sonido produce daños en el sistema auditivo, que al principio son cambios temporales, irrecuperables de la audición, hasta un daño permanente del sistema auditivo. La siguiente. Para comenzar esta charla es importante que tengamos en cuenta algunos datos que realmente no son para nada alentadores. La Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor de 1.100 millones de personas están o estamos en riesgo de perder la audición por el ruido procedente de los dispositivos de reproducción de música y por las actividades de ocio. Además, se estima que 43 millones de adolescentes y jóvenes entre 12 y 35 años están expuestos a padecer algún problema auditivo. En un estudio que se hizo en una población, en países con ingresos medianos y altos, en un grupo de adolescentes también de 12 a 35 años, se vio que el 50% está ya expuesto a niveles perjudiciales a consecuencia del uso de los dispositivos. Y 40% de ellos incluso también está expuesto al ruido permanente por la exposición a discos, los bares y espectáculos musicales. La siguiente. Estos datos son bastante alarmantes y sostienen, por ejemplo, que el 50% de los menores de 35 años prefiere trabajar con música y estudiar con música, y el 60% prefiere relajarse con sonido en vez de hacerlo en silencio. Y en general, para estas actividades se usan auriculares. Esto pasa, en general, cuando se ponen los auriculares, a veces la salida de los auriculares alcanza el 130 decibeles, con el máximo permitido, o recomendado en realidad, no permitido, de 50 decibeles de los fabricantes de estos dispositivos. Se dice que una hora de exposición a los sonidos de alta intensidad, por ejemplo, a más de 100 decibeles, degenera progresivamente las células del oído, por lo que se recomienda no hacer un uso de más de 60 minutos al día. Después lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Por ejemplo, la siguiente. También es importante mencionar que los niveles de presión sonora en las discos alcanzan o superan a veces los 100 decibeles, llegando en el 60% de los lugares a llegar a lo que es el umbral doloroso, que es de 110 decibeles. También se sabe que después de haber estado expuestos a los altos sonidos en estos lugares, el 45% de los adolescentes presentan zumbidos, esos sonidos en el oído. Alrededor de un tercio de la población menores de 18 años ya sufren de estos tinnitus, que es un problema asociado con el estilo de vida y con las costumbres. Teniendo en cuenta entonces que la hipoacusia por exposición al ruido es una enfermedad que se puede prevenir, se debería justamente educar y concientizar a los niños y adolescentes para prevenir esta problemática y la importancia del cuidado de la salud. Justamente ese es uno de los propósitos de nuestra charla. Pero como sabemos,
el uso de auriculares y de reproductores de música a alta intensidad es muy popular entre los jóvenes, entre los universitarios, ni hablar del uso de auriculares en los chicos que juegan a la Play, que están todo el día con los auriculares puestos. Y estos factores están condicionando que la pérdida auditiva aparezca a edades cada vez más tempranas, de tal manera que se estima que nuestros jóvenes están adelantando los problemas auditivos en 20 años, manifestándose trastornos que se tendrían que dar alrededor de los 60 años ya a los 40, con lo que esto conlleva. Se dice que se está gestando una generación de futuros sordos prematuros. Y acá, como dice el slide, la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050 el 10% de la población mundial sufrirá de diferentes grados de problemas auditivos por la exposición prolongada a ruidos elevados con el uso de auriculares y otros dispositivos generadores de ruido. Y son justamente los niños y los jóvenes los que están más expuestos desde más temprano que nunca a esta influencia. La siguiente. Pero para comprender cómo los sonidos fuertes afectan o pueden dañar la audición, es necesario que comprendamos un poquito cómo oímos. No voy a dar acá una charla de anatomía y fisiología, pero decimos que la audición depende de una serie de pasos complejos para convertir las ondas sonoras que viajan por el aire en señales eléctricas. Estas señales van a llegar al cerebro a través de la estimulación del nervio auditivo después de un complejo proceso. Sabemos que el oído se encuentra dentro del hueso temporal y se divide claramente en tres porciones: oído medio, externo e interno. En el oído externo, la siguiente es el responsable justamente de captar las ondas sonoras viajeras en el aire y a través del conducto auditivo interno, las envía a la membrana timpánica o al tímpano. El tímpano a su vez vibra también junto con esta onda sonora y transmite estas vibraciones a la cadena de huesecillos, que son unos huesecitos muy diminutos que están en el oído interno, en el oído medio, martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos a su vez también amplifican el sonido y transmiten al oído interno el sonido y así el oído interno tiene como función transformar la energía mecánica de esa onda sonora en energía eléctrica y transmitirla hacia el nervio auditivo para que, en forma de impulsos eléctricos, lleguen a los centros cerebrales de la audición. El punto donde se produce la estimulación de la señal sonora es el órgano de Corti, que está en el oído interno y que contiene las células ciliadas, existiendo aproximadamente un número de 16.000 desde el nacimiento. Desgraciadamente, estas células ciliadas no pueden regenerarse, así que una lesión en esa zona puede provocar justamente una pérdida auditiva que no se recupera. Una vez que han sido destruidas, estas células no pueden regenerarse. La siguiente. El rango normal de audición en el humano va desde los 20 Hz hasta los 20.000. O sea que nuestro sistema auditivo no puede percibir señales menores de 20 ni mayores de 20.000. Y en audiología nosotros llamamos o se define lo que es el umbral, el nivel mínimo de audición, que se lo designa en decibeles. Este umbral es dependiente de la edad. O sea, con el paso de los años, el oído, junto con el resto de las cosas del cuerpo, se va envejeciendo y se van perdiendo inicialmente las frecuencias agudas. Este proceso natural de envejecimiento se denomina presbiacusia y va sucediendo poco a poco a lo largo de los años, de tal manera que alrededor de los 60, 65 años aproximadamente, se empiezan a hacer evidentes en la mayoría de las personas algunos problemas auditivos, incluyendo sobre todo la capacidad de comunicación. La exposición prolongada a sonidos intensos puede ayudar a acelerar este tipo de pérdidas. En las personas adultas, se considera un nivel normal de audición entre los 10 y 20 decibeles. Y cuando ese nivel de umbral comienza a ir aumentando en una o más frecuencias, se corresponde a una pérdida auditiva que llamamos hipoacusia. La siguiente. Y su grado depende de la cantidad de frecuencias reducidas que tienen. Las nombramos en leve, moderada, severa y profunda. La siguiente. La audición normal, como vemos en el lado izquierdo,
del lado derecho, perdón, está entre 0 a 10 decibeles. Y del lado izquierdo ve lo que decíamos recién, las hipoacusias. Una exposición de 70 decibeles o menos durante 1 hora no va a causar, o más, no va a causar un daño auditivo, pero una exposición repetida y prolongada de sonidos de 80 decibeles o más sí puede causar una pérdida auditiva. Por eso, habiendo personas más o menos susceptibles que otras, se admite que una exposición a 80 decibeles o más durante 8 horas sí requiere que se use protección auditiva para no ser lesiva para el oído. La siguiente. Nosotros tendríamos que definir, ya que hablamos tanto de lo que es el ruido, qué es ruido y qué es sonido. Nosotros caracterizamos sonido, la siguiente, como un fenómeno acústico que se genera que se genera por vibraciones producidas por objetos al ser rozados o golpeados. Estas vibraciones se transmiten por el aire, por este medio elástico, hasta llegar a nuestros oídos y producirse la sensación sonora. El sonido lo debemos analizar en un enfoque psicoacústico, donde sus características de frecuencia, intensidad y timbre, decimos que la intensidad se refiere a lo que es el sonido, fuerte o suave. La frecuencia es lo que es si un sonido es grave o agudo. Y también lo tenemos que hacer referencia a la duración. Se dice que el sonido debe ser agradable al oído. En cambio, el ruido, siguiente, es un sonido que no tiene armonía. Es decir, que las frecuencias no guardan una relación frecuencial, lo cual genera una sensación auditiva poco armoniosa y hasta desagradable. El ruido se puede definir como una superposición de varias señales con diferentes intensidades y diferentes frecuencias, cuyos componentes no son armónicos entre sí. Y el sonido se caracteriza por ser psicológicamente molesto y de bajo o nulo contenido informativo. Por eso decimos que el sonido es un ruido indeseado que puede afectar adversamente la salud y el bienestar de un individuo. Y acá justamente hay autores que nombran lo que es la frontera entre los sonidos y el ruido, que dicen que es tanto acústica como psicológica. Y hablan un poquito, que tal vez más adelante lo vamos a mencionar, lo que se llaman los efectos psicológicos del ruido, que van desde molestia y desagrado, sensación de desagrado, hasta pérdida de concentración, irritabilidad, a veces cefaleas, pero bueno, eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, la siguiente. ¿Cuáles son los efectos y señales de la pérdida auditiva inducida por ruido? Nosotros sabemos que cuando, como dijimos recién, cuando estamos expuestos a una fuente de ruido intenso por un periodo largo del tiempo, es posible que la audición se comience a perder. La siguiente, Mary. Como el daño que causa la exposición suele ser gradual, tal vez al principio no notamos esa diferencia o ignoramos las señales de pérdida auditiva hasta que éstas empiecen a ser más notables. Con el tiempo, los sonidos pueden irse distorsionando y los podemos escuchar más débiles, se presentan dificultades para entender a las personas que nos hablan, aún peor en el ruido, a veces hay necesidad de subir el volumen del televisor. Esto también puede causar esos zumbidos, tinnitus, que los llamamos nosotros, y sensación de taponamiento. Esto, en general, esta pérdida auditiva suele ser temporal. La exposición a los ruidos fuertes hace que luego la audición se recupere. Después de unas cuantas horas posterior a la exposición, la audición se recupera. Pero hay algunos autores que dicen que a pesar de que la audición parece desaparecer, a largo plazo puede haber un daño residual de la misma. La siguiente. Y hay algo que es importante mencionar, es lo que en audiología llamamos fatiga auditiva, que es el inicio del daño permanente en los casos de exposición al ruido. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estamos expuestos a niveles altos de ruido, nuestro cerebro naturalmente comienza a adaptarse a ese sonido para disminuir la percepción del mismo. Luego de adaptarse al sonido,
Consecuentemente, el oído comienza a fatigarse, lo que genera una disminución de sonido, sensación de oídos tapados y zumbidos. Se trata justamente de una pérdida auditiva temporaria, motivada por esa exposición fuerte. La fatiga auditiva no es permanente y se recupera, como dijimos, se recupera la audición normal a las 16 horas o 24 horas de estar expuesto a esa fuente de sonido. La exposición a los sonidos de alta intensidad somete a las células ciliadas, esas que habíamos dicho que están en el oído interno, a un trabajo metabólico excesivo. Esto se manifiesta en la fatiga auditiva que mencionamos. Como dijimos antes, es temporal y luego aparenta mejorar la audición. Pero esto sería el inicio del daño auditivo. Así que como esta charla justamente, la idea es concientizar, les pedimos que estén atentos a estas señales y que hagan hincapié o que presten atención por si aparecen estos y entonces hagan la consulta. Ahora le voy a pasar a Mary, no, a Agustina, para que continúe y nos explique un poquito cómo afectan los sonidos a la calidad de vida, los ruidos a la calidad. Bien, además de los efectos que acaba de mencionar Claudia en lo que es el sistema auditivo, los ruidos fuertes pueden también afectar nuestra calidad de vida, ¿sí? Como mencionó, van a generar cierto malestar, también genera que haya alteraciones en nuestro comportamiento, ¿sí? Como puede ser cierta inestabilidad en nuestras emociones, irritabilidad, ansiedad, ¿sí? Sensación de estar enojados todo el tiempo, ¿sí? Después nos puede también alterar el equilibrio, generar trastornos de la voz, dado que si estamos expuestos a ruido ambiente vamos a tener la necesidad de aumentar nuestro volumen de la voz, que si este comportamiento es prolongado en el tiempo puede generar ciertas alteraciones vocales. Además puede presentar dolores de cabeza y de cuello, también dificultades en la comunicación, ¿sí? Porque si hay mucho ruido va a ser mucho más dificultoso poder comunicarme con la otra persona. Genera altos niveles de estrés, también dificultades para mantener el sueño, y por último, alteraciones en lo que es el rendimiento laboral, ¿sí? Está comprobado que el ruido genera también dificultades en la concentración que afectan el rendimiento en este aspecto. Bien, ahora, ¿qué ruidos pueden producir estos efectos? Se sabe que no todos los sonidos nos van a afectar de la misma manera, ¿sí? Aquellos sonidos de alta intensidad, pero de frecuencia más aguda, nos van a alterar más que aquellos sonidos que son más graves, ¿sí? Por otro lado, aquellos sonidos prolongados, repentinos o de inicio brusco, tienen una mayor capacidad lesiva, es decir, que van a dañar mucho más el órgano auditivo, ¿sí? Y por último, hay cierta predisposición en aquellos individuos que tienen cierta susceptibilidad coclear por haber tenido antecedentes en lo que es no sé, un traumatismo o una infección óptica o alguna alteración metabólica que va a predisponer de cierta manera a tener pérdidas auditivas en aquellos pacientes que estén expuestos a ruidos. Bien, hay ciertos factores de los ruidos que van a afectar la audición. En primer lugar, la duración, ¿sí? Es decir, el tiempo que voy a estar expuesto ante ese sonido, ¿sí? Cuanto mayor sea el tiempo que yo estoy expuesto, mayor va a ser el daño que voy a tener en mi sistema auditivo, ¿sí? Y este daño no se soluciona, como dijo Claudia, sino que va a ser acumulativo a medida que pase el tiempo. Por otro lado, tenemos también la intensidad, ¿sí? La intensidad es medida en decibeles. Cuanto más fuerte sea mi sonido, mayor va a ser el daño auditivo que va a generar en mi sistema auditivo, ¿sí? Y por último tenemos la distancia, ¿sí? Cuanto más me acerco a la fuente sonora,
más fuerte va a ser ese sonido. Lo contrario va a suceder si yo me alejo, que va a sentirse ese sonido mucho más suave. A modo de regla práctica para tener en cuenta, cuando estamos expuestos ante situaciones de ruido, tratar de mantener una distancia entre lo que es el punto de origen del sonido y nosotros, también limitar el tiempo de exposición al sonido, y por último, evitar aquellos sonidos que sean demasiado altos, demasiado cercanos y que duren demasiado tiempo. Ahora, ¿de qué ruidos de la vida cotidiana debemos cuidarnos? ¿Sí? En general, nosotros estamos expuestos a sonidos de fábricas e industrias, al sonido de tráfico o también sonidos, por ejemplo, de aeropuertos que van a contribuir a lo que es la contaminación sonora ambiental, que va a afectar de la misma manera a todos en nuestra calidad de vida. Siendo un poco más puntual para poder determinar el nivel de ruido de cada estímulo al que estamos expuestos, encontramos que aquellos estímulos que están a 80 decibeles o menos no van a provocar ningún daño auditivo por más prolongado que sea nuestra exposición. Aquellos sonidos de entre 80 y 90 decibeles se van acercando a nuestra zona de peligro, por lo cual, si estamos expuestos durante mucho tiempo, podría provocar una pérdida auditiva. Aquellos sonidos que están, por ejemplo, entre 90 y 115 decibeles, la pérdida auditiva se va a ir dando más rápido y va a ser más grave a medida que más fuerte sea el sonido al que estamos expuestos, ¿sí? Y por último, aquellos sonidos que están por sobre los 115 decibeles, por más breve que sea la estimulación, el daño en nuestro sistema auditivo va a ser permanente. Teniendo un poquito en relación los niveles de decibeles, es decir, el volumen de los sonidos y el tiempo en que uno tiene que estar expuesto, una charla, una conversación con una persona más o menos ronda entre los 60 y 70 decibeles, ¿sí? Por ejemplo, si estamos, no sé, en el cine o cortando el pasto o incluso la turbina de los odontólogos, rondan alrededor de los 75 y 105 decibeles, y si nosotros estamos expuestos a más de 8 horas a esas intensidades, podemos generar un daño auditivo. Luego, en los conciertos o estadios deportivos o también el uso de auriculares, ronda alrededor de los 94 y los 110 decibeles, ¿sí? Estar expuestos a más de 15 minutos a estos sonidos provoca también daño auditivo. Y por último, los sonidos, por ejemplo, de las ambulancias, los fuegos artificiales, el despegue del avión, un disparo, ¿sí? Van a estar por sobre los 110 decibeles y exposiciones mayores a 2 minutos generan daños en el órgano auditivo. Bien, actualmente el uso de dispositivos electrónicos que utilizan auriculares, no sé, para poder escuchar música o para mirar una película, va cada vez aumentando, ¿sí? Por lo cual hay un aumento también de lo que es el riesgo de la pérdida auditiva en los individuos. Bien, ahora, ¿por qué los auriculares van a perjudicar tanto la salud auditiva, ¿no? Primero porque van a cumplir con estos 3 factores que les acabo de mencionar, ¿sí? La duración, generalmente no utilizamos los auriculares solo por 15 minutos, ¿sí? Generalmente lo usamos por mucho más tiempo. Después, la intensidad en la que los usamos, ¿sí? Si bien nosotros por ley está establecido que se debe marcar el límite en donde si pasamos tenemos mayor probabilidad de tener una pérdida auditiva, generalmente no es cumplido, entonces la intensidad está por sobre los niveles aceptables, ¿sí? Por sobre los 85 decibeles, y también la distancia entre la fuente de sonido de los auriculares y el tímpano es mínima, ¿sí? Por lo cual el uso de auriculares es perjudicial para nuestra salud. Profundizando un poquito más
respecto a los auriculares, existen dos tipos de auriculares. Por un lado tenemos los auriculares de inserción, intracanales, ¿sí? También llamados, los cuales son bastante cómodos y pequeños, generalmente se utilizan en viajes, para hacer deporte o incluso caminar por la calle, y actualmente están bastante de moda los auriculares con conectividad Bluetooth, que hacen que este tipo de auriculares esté cada vez en aumento su tasa de uso. Por otro lado tenemos los auriculares de copa. Entre ellos tenemos los on the ear, los cuales solamente se van a apoyar en el pabellón auditivo, y por otro lado tenemos los over the ear, los cuales van a cubrir por completo el pabellón auricular, ¿sí? La siguiente. Ahora, les pregunto un poco a ustedes, para hacer un poco más interactiva la charla, ¿cuáles creen que son los más convenientes para nuestra audición? Si alguien se anima a responder. Los sin. ¿O bueno, no? Los over. Bien, claro, los intracanales son los más perjudiciales para nuestra salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una distancia muy pequeña entre el tímpano y la fuente sonora, ¿sí? Y tampoco tienen la posibilidad de eliminar el ruido ambiente, ¿sí? Por lo cual son los que más van a perjudicar mi salud. Por el contrario, lo más conveniente es utilizar los over, como habían dicho, ya que nos van a eliminar el ruido ambiente por completo, por lo cual vamos a necesitar menor volumen para mejorar la calidad sonora de lo que estamos escuchando, ¿sí? Continúa mi compañera María. Perfecto. Bueno, un dato importante que nos pareció interesante para compartirles es que cuando nosotros escuchamos, por ahí en el transporte público, sobre todo, que una persona está sentada y está con los auriculares escuchando música y nosotros escuchamos esa música, esa persona está recibiendo entre 110 y 120 decibeles. Por lo tanto, por todo lo que les dijo recién mi compañera Agustina, esa persona debería estar escuchando esos auriculares solamente por 5 minutos para que no haya un riesgo de daño auditivo, ¿sí? Si no, las células ciliadas, como ya les explicamos, se mueren y no se recuperan. Entonces, algunas recomendaciones para que se lleven respecto al uso de los auriculares. Tratar como máximo de usar el volumen al 60% de lo que permiten nuestros dispositivos, ¿sí? Como dijimos, hay una ley acá en todo el país que nos debería aparecer una advertencia en el celular o en el dispositivo que utilicemos que nos indica cuando alcanzamos ese 60%, lo ideal es no pasarlo, y aunque no nos aparezca esa advertencia, no pasarnos de ese 60% del volumen, ¿sí? Por otro lado, es recomendable realizar recreos auditivos o pausas para no generar fatiga auditiva, ¿sí? Y escuchar música, si lo vamos a hacer, al volumen adecuado, pero por periodos cortos de tiempo. También, otra recomendación para que se lleven es usar los auriculares en ambientes tranquilos, ¿sí? Para que no se genere una competencia con ese ruido. Ahora bien, ¿cuándo es necesario utilizar la protección auditiva? ¿Sí? En esta diapositiva que les comparto van a encontrar diferentes intensidades de las diferentes cosas que podemos ir escuchando nosotros en nuestra vida cotidiana. A partir de los 85 decibeles, la protección auditiva es de uso obligatorio. Todas las personas que trabajen en lugares en donde estén expuestos a 85 decibeles o más, deben utilizar protección auditiva para prevenir el daño en las células ciliadas, como ya les explicamos. Ahora bien, hay diferentes opciones de protección auditiva, ¿sí? Por un lado, tenemos quizás los más conocidos y que seguramente en algún momento lo habrán visto en aquellas personas que trabajan en las construcciones o por ahí cuando trabajan en la calle, en las rutas. Son los protectores auditivos de copa con vincha que constan de estos dos casquetes que están unidos por una vincha
están recubiertos de un material que tiene el objetivo de aislar el sonido y disminuyen entre 31 y 35 decibeles. Son los que utilizan, sobre todo en la industria, bueno, en lo que les dije recién, en las personas que trabajan en carretera, en las construcciones, en los aeropuertos, y va a ir mejorando la tecnología de los dispositivos de acuerdo a la intensidad que deban proteger, ¿sí? Luego tenemos los protectores premoldeados de silicona que se realizan a la medida de la anatomía del paciente, ¿sí? Se toma un molde de lo que es el conducto auditivo externo del paciente y se realiza estos protectores. Se hacen en las casas de audífonos y tienen una duración aproximada de entre 5 y 6 años. Se recomienda que las personas que deben usar estos protectores son aquellas que, por ejemplo, trabajan en la industria, en la metalúrgica, los dentistas que, como mencionamos, están expuestos al torno que también tiene altas intensidades, disminuyen más o menos 28 decibeles, y algo importante es que se le pueden hacer algunas modificaciones, como por ejemplo, incorporarle un filtro que lo que hace... 955. Les decía, un filtro que lo que hace es amortiguar, digamos, los sonidos, pero no distorsionar las pistas acústicas, ¿sí? Que es muy importante, por ejemplo, para las personas que trabajan en la música, los DJs, etc. Y también otra particularidad que tiene este dispositivo es que para mejorar la sensación de oclusión, o sea, de oído tapado que nos puede generar, se le puede hacer una ventilación de confort justamente para que sea más confortable en su uso. Encontramos también a estos protectores, que no sé si los habrán visto alguna vez, se llaman protectores endaurales, tienen estas 3 aletas que lo que permiten es adaptarse a diferentes conductos auditivos, y se recomienda cuando vamos a hacer alguna tarea que genere mucho ruido por tiempo prolongado, pero en nuestro hogar, ¿sí? Más o menos cubren entre 85 y 95 decibeles, y disminuyen 26 decibeles de la intensidad que recibimos. Entonces son los recomendados para cortar el pasto, si vamos a usar el taladro o alguna otra herramienta en el hogar por tiempo prolongado. Y por último tenemos los protectores desechables, que seguramente son los más conocidos por todos, son los que más hemos visto quizás en nuestra vida cotidiana, disminuyen hasta 22 decibeles y son los recomendados para dormir y aislar el ruido de la calle, o para algún viaje, o si nos queremos concentrar en el estudio y nos distrae el ruido de afuera, pero no para, como dijimos antes, tareas que esté un poco más elevada la intensidad y esté en riesgo nuestra vía auditiva. Y acá lo que les trajimos es cómo usar estos protectores, ¿sí? Porque quizás muchas veces se colocan, pero de forma incorrecta y por lo tanto no son eficaces, ¿no? Entonces, para que esté bien colocado, la idea es que casi no se vea el tapón, y el mejor ajuste es este que está marcado acá al final, donde, como ven, apenas se ve, tiene que estar bien insertado en el conducto auditivo externo, y tratamos de que, digamos, vamos a sentir nosotros ese tapón, esa obturación, como le decimos, ¿sí? Y esa es la manera que se tiene que colocar, ¿sí? Si yo veo que el tapón está por fuera de la oreja, muy probablemente no me está protegiendo. Entonces, ¿qué hago si estoy en una situación de exposición al ruido y no tengo tapones o no tengo protección auditiva? En estos casos lo que se recomienda es cubrirse con las manos y alejarse de esa fuente sonora, como ya hemos dicho, pero bueno, otros consejos generales para que tengan en cuenta: no situarse cerca de altavoces en actividades de ocio con niveles de ruido excesivo, acostumbrarse a limitar el volumen de la radio y la televisión en el hogar a un nivel razonable, y conocer las leyes, ordenanzas y normas que amparan a los residentes de cada localidad, por si en algún momento tenemos que apelar a ellas. Por otro lado, es importantísimo que prestemos atención a estas señales o advertencias de la pérdida de audición que ya había mencionado Claudia, como el zumbido, la pérdida de audición parcial, esta sensación de oído tapado, ¿sí? Todos esos signos de fatiga auditiva son motivo de consulta con un profesional especializado en la salud auditiva, que va a ser un médico otorrinolaringólogo, ¿sí?
Y recuerden hacer las revisiones periódicas audiológicas para llegar a una detección temprana de cualquier patología auditiva. Y lo más importante que queremos que se lleven de esta charla es que la audición no se recupera, ¿sí? Entonces, si ustedes sienten algo de esto, tienen alguna de estas señales, es importante que consulten. A modo de resumen, y ya para finalizar la charla, la pérdida auditiva inducida por ruido se puede prevenir evitando los ruidos de 85 decibeles o más. Para poder saber si estoy expuesto a una situación de ruido de estas características, existen aplicaciones que se pueden descargar en el celular que miden la intensidad, son sonómetros. Entonces ustedes pueden saber si están expuestos a este tipo de ruido y tomar las medidas, digamos, correspondientes de protección o de consulta a sus médicos. También es importante proteger la audición al exponerse a ruidos fuertes, y si no pueden reducir el ruido, alejarse o permanecer en ese lugar el menor tiempo posible, prestar atención a los ruidos de su entorno, ¿sí? Tomar conciencia de estos, proteger a los niños que muchas veces no tienen noción de esto, y realizar los controles periódicos. Bueno, ahora los escuchamos a ustedes, las preguntas, comentarios que nos quieran hacer. Mail, Facebook y Instagram. Instagram.